a tener una introducción para saber por qué es importante el equilibrio hidroelectrolítico del niño y el manejo, los cambios del agua en el recién nacido, la gestión de los líquidos, los cambios en la composición corporal de los líquidos en diferentes situaciones especiales, y después una conclusión que sacamos de cuando terminamos de leer toda la bibliografía y toda la información afrontando este tema. Tenemos que tener en cuenta que la adaptación del medio interno del neonato es una piedra angular en el manejo de la terapia neonatal. Vimos que en las últimas décadas hubo un progreso en lo que sería el conocimiento y las nuevas tecnologías que ayudaron a que nosotros tuviéramos una mejor sobrevida y una morbilidad en prematuros menor. Esto se vio también que se dio gracias a un balance hidrolítrico en los recién nacidos, porque se relacionó con la sobrevida y la disminución en la tasa de mortalidad. Más allá de lo que nosotros sabemos que la patogenia de la morbilidad de los recién nacidos prematuros es multifactorial, se vio que el exceso de líquido y de sodio en las primeras semanas de vida tenía una piedra muy fuerte, o sea, es un riesgo fuerte para toda esta morbilidad que pueda llegar a tener. Importante que saber que en el balance electrolítico del cuidado recién nacido, el agua es un elemento muy abundante en el cuerpo, entonces tenemos que saber que el exceso de agua es nocivo para la salud neonatal. Múltiples estudios que fueron viendo, comparando situaciones clínicas de los recién nacidos frente a la administración de agua libre y del agua restringida, vieron que hubo un aumento significativo de lo que sería la ganancia de peso postnatal y el aumento del riesgo de ductus y de la anemia. Esto también llevó a largo plazo a una tendencia mayor de tener displasia broncopulmonar y hemorragia cerebral, hasta incluso la muerte. En cuanto a los cambios del agua y del agua corporal del recién nacido, tenemos que tener en cuenta que ya de por sí las células y el cuerpo tienen un mantenimiento, hay un mantenimiento, un equilibrio que se genera en los fluidos y en los electrolitos, que son esenciales para la función celular y de los órganos durante el desarrollo, tanto intrauterino como en la vida extrauterina. Tenemos que saber que las células tienen una capacidad para ajustarse en frente a un montón de cambios en esta composición que tienen tanto intracelulares como extracelulares. Pero a veces estos cambios son tan drásticos que la célula no se puede adaptar a esas noxas y pierde ese equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que la transición normal de niño va a estar frente a lo que sería el cuerpo del niño, una composición. La composición del cuerpo del niño va a estar dada tanto por agua como por sólidos. La mayor cantidad de la composición va a estar dada de agua y va a estar dividida en dos compartimentos importantes, en el intracelular y en el extracelular. El extracelular, que sería el volumen plasmático o el volumen de agua total, va a estar dividida en todo lo que sería la parte intersticial y la parte extracelular. ¿Esto por qué tenemos que saberlo? Porque va a haber un equilibrio tanto en el neonato, o sea, en el feto, en el momento del parto y la parte extrauterina, que va a tener relación con estos compartimentos. Y estos compartimentos van a estar en movimientos constantes, y vamos a ver que lo primero que va a hacer el recién nacido va a haber una contracción de lo que sería la parte extracelular. Entonces nosotros vemos que un recién nacido va a tener una composición de agua aproximadamente un 75%, y de ese 75%, el 50% va a ser de agua extracelular. En los bebés prematuros o en las edades gestacionales tempranas, vamos a ver que la composición de agua total va a llegar a un 94%.
y la mayoría de esos 94% va a ser extracelular. Importante que nosotros sepamos que el momento que el niño vaya creciendo a edades más prematuras, más cantidad de agua extracelular va a tener y después va a empezar a disminuir. Esto es importante porque va a haber una contracción de esta agua extracelular que se va a ver en el niño cuando nace en balances negativos de agua, va a haber pérdida de agua y pérdida de sodio, que todo esto tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros enfrentarnos a una terapéutica de hidratación. Entonces, saber que la contracción del espacio extracelular se asocia en un aumento de la excreción urinaria de sodio y de la diuresis y de la pérdida de peso. Estamos hablando que los niños tienen que perder peso y teniendo en cuenta lo que dijimos en el porcentaje de peso corporal, si vemos que va a perder a expensas del agua extracelular, vemos que los niños que son prematuros van a tener un porcentaje de pérdida de peso mucho mayor, que estamos hablando de un porcentaje del 15%, a contraparte de un niño de término que va a tener aproximadamente un 10% de peso, de disminución. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de estar enfrente de un niño son las cosas tanto prenatales como en el momento del parto. En el momento prenatal tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes de la madre. Si, por ejemplo, la madre tuvo algún tipo de terapia con diuréticos o alguna terapia con corticoides, o si tuvo algún plan de hidratación, o si requirió algunos expansores, algunos hidroterapia endovenosa. Todo eso va a generar una transición hemodinámica del niño diferente a otro niño que no haya tenido estos factores. Y otro de los factores es el corte de cordón umbilical. El niño que tiene un corte de cordón umbilical que sería oportuno, nosotros estamos hablando en 1 minuto en los de término y en 30 segundos en los pretérminos, vamos a ver que va a tener un volumen sanguíneo mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un 25 o un 50 mililitros de sangre por kilo mayor que a un neonato que se le haga el corte precoz. Esto también nos va a ayudar a saber y a enfrentarnos al balance diario de un niño que nosotros tengamos que hacer esta terapéutica ahí. Para ello, nosotros tenemos que comprender un montón de conceptos de fisiología, una de las cuales son la regulación de los solutos intracelulares y el compartimento de agua. ¿Por qué es importante? Primero nosotros sabemos que en las células vamos a tener un montón de solutos, un montón de proteínas que van a generar una osmolaridad con todo lo que sería la parte extracelular, que es la que va a dar la osmolaridad y el movimiento de los líquidos. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de la célula vamos a tener un catión que es importante, que es el potasio, que va a estar regularizado por los canales de sodio-potasio, y después vamos a tener el sodio fuera de la célula, que va a estar regularizado con lo que sería la función renal. Estas cosas van a estar regidas por 3 principios que nos van a dar un equilibrio hidroelectrolítico y va a estar ese equilibrio en los compartimentos corporales. Uno de ellos es los solutos, que se pueden llegar a desplazar en los diferentes compartimentos. Hay solutos que son semipermeables y otros que son impermeables. Por ejemplo, la albúmina es semipermeable y algunas otras proteínas de peso grande son impermeables. Esto es importante porque va a generar ese equilibrio hidrostático. Después el agua que se va a empezar a desplazar por estos solutos y otros elementos, los cuales van a generar la dilución o la concentración de diferentes compartimentos, y después los iones que se van a empezar a desplazar también por esto de la concentración y además por la influencia de los campos electrolíticos, que lo que va a generar es una neutralización de cargas. Todo esto es importante para poder tener un equilibrio normal, pero en los prematuros o en los niños que están enfermos, estos equilibrios no están totalmente per se en el niño, están desequilibrados. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el compartimento intersticial, que va a estar comprometido
con esta regulación. Nosotros sabemos que los capilares van a tener una parte arterial y una venosa, que la parte arterial es donde va a haber más presión hidrostática, va a salir, lo que va a generar es mayor desplazamiento de líquido de la parte intersticial a la extracelular, la extracelular, bien dije, y va a haber muy poca la presión oncótica. Esto va a generar que a medida que vaya pasando el capilar, estas presiones se vayan invirtiendo y va a generar que haya más presión oncótica en la parte venosa y menos la hidrostática. Entonces ahí va a haber más reabsorción de líquidos. El líquido que quede fuera de todo lo que sería el capilar va a ser llevado por los linfáticos. Todo esto va a estar relacionado con el equilibrio y la integridad de lo que serían los vasos y la parte endocapilar. Uno de los elementos más importantes es el glucocálix, que, como dijimos, una de las funciones que tiene es dar permeabilidad a este vaso y además tener esta diferencia de cargas. Por eso también es importante saber que si esto, por alguna razón, está desequilibrado, va a generar mayor permeabilidad en los vasos y mayor escape de agua. Este escape de agua va a generar mayor cantidad de líquido en la parte extracelular y no nos va a dejar generar todo este balance hidrolítico que va a generar el niño al momento de nacer y en la contracción del volumen extracelular. O sea, no va a poder sacarse el líquido extracelular que tendría que hacerlo fisiológicamente normal y va a generar mayor cantidad de líquido en un lugar que tendría que haber menos y eso va a haber sobrecarga y edemas y ahí va a generar un desequilibrio de todo lo que sería el manejo de osmolaridad y de iones. Entonces tenemos que saber las condiciones patológicas de los recién nacidos a veces generan estas interrupciones de los complejos y estos mecanismos regulatorios para mantener la homeostasis. Y los cambios y la adaptación se deben realizar en los primeros días de vida. Entonces esto es de suma importancia para poder nosotros administrar líquidos y electrolitos en forma parenteral y garantizar una adecuada hidratación en el niño, sabiendo estos desplazamientos normales de los líquidos en los niveles corporales y esto que tenemos que saber que es el líquido tiene que tener un balance negativo para llegar a tener un peso seco. ¿Qué quiere decir? Que el niño se tiene que empezar a desembarazar de líquido, tener un volumen, un balance negativo, bajar de peso y esto va a generar un peso seco que nosotros vamos a tener en cuenta y ahí generar nuestro tratamiento hídrico. Es importante también saber, como dijimos, estos cambios para hacer estas indicaciones. En los recién nacidos bajo peso, porque es importante tener todas estas informaciones y también tener el balance hídrico. El balance hídrico diario es porque nosotros en los niños vamos a tener que aportar los líquidos en forma parenteral, tener una gran variabilidad en la cantidad de la composición de las soluciones, porque pues nosotros vamos a tener unas parenterales que nosotros vamos a dar la composición, vamos a tener que dar algunos elementos como por ejemplo los antibióticos o algunos medicamentos en forma endovenosa, que también nos va a dar una variabilidad en la cantidad de líquidos que vamos a empezar a manejar en el neonato. Vamos a tener una composición limitada en la capacidad renal, en la filtración o en la concentración urinaria, y además vamos a tener complicaciones asociadas que van a generar este desequilibrio electrolítico y va a generar un desequilibrio en el volumen. Los primeros días, como dije, en la vida del niño, es fisiológico que tenga ese balance negativo. Y eso va a generar que permita esa contracción del compartimento extracelular. Entonces, esto también hay que tener en cuenta para cuando nosotros tengamos que aportar agua o sodio, porque
agregar por demás podría ser nocivo y también equivaldría a que nosotros hagamos una sobrecarga de líquidos. Y el niño es un niño prematuro que no está madurado, no está capacitado y no tiene las herramientas para poder afrontar esa sobrecarga de líquidos. En cuanto a la clínica, entonces nosotros tenemos que saber esta importancia clínica en este balance o en esta fisiología para saber la fluidoterapia que nosotros vamos a poner en el periodo neonatal. Entonces, para tener en cuenta, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener herramientas para minimizar la pérdida de agua transepidérmica. Que sabemos que tener una contracción postnatal fisiológica del volumen extracelular. Sabemos que el niño tiene que tener un equilibrio negativo en todo lo que sería líquido y sodio, y esto va a ser en los del primero al tercer día de vida. Y después permitir que este niño tenga una pérdida de peso postnatal, es aproximadamente 15%, y esto se da en los primeros 3 días de vida, con un promedio de 2 a 3% por día. También es importante saber que en el prematuro nosotros vamos a esperar que el niño recupere el peso de nacimiento mucho más, o sea, el tiempo va a ser más tardío que un niño de término. O sea, vamos a hablar de más o menos del día 10 al día 20 para que recupere su peso. Y eso es importante para nosotros saber y plantearnos todas estas estrategias. Nunca dejar de recordar que estamos frente a un niño que es inmaduro, que no tiene un montón de herramientas y que sus órganos todavía no están maduros para soportar la variabilidad y los cambios de volumen o sobrecarga de líquido. Entonces, en cuanto a la maduración de órganos que van a regular toda la composición corporal, vamos a ver que los principales es, primero el riñón, que el riñón va a ser inmaduro, tanto en el filtrado glomerular, tanto en los túbulos renales para la absorción de sodio, y eso va a generar que el niño no pueda desembarazarse tampoco de mucho líquido cuando nosotros le ponemos una sobrecarga. Y además concentrar el sodio, así que va a tener mucha más pérdida de sodio. Otro de los sistemas va a ser el sistema cardiovascular, que el sistema cardiovascular, el corazón tampoco está adaptado, tanto el miocardio como la parte neuroendocrina, no están adaptados como para soportar grandes cambios de volúmenes, o sea, no tiene una forma para adaptarse rápida. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta en el cardiovascular es que la presión arterial en los niños empieza a aparecer aproximadamente 3 días o días previos al parto, tanto por la hipoxia que genera preparto como las hormonas, catecolaminas o el cortisol. Entonces van a generar mayor presión. Esta mayor presión va a generar también mayor que los capilares salga mucho más fácil, o sea, tenga más permeabilidad a los líquidos. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, que los niños prematuros, que capaz que no tuvieron aumento de catecolaminas o de cortisoles normales como de término, también va a estar aumentado por otros factores, por ejemplo, la sepsis, la hipoxemia, ARM, hipoxia, todas estas cosas van a aumentar y van a hacer que aumente el desequilibrio hidrostático en los capilares. Entonces vamos a tener mayor edema, nosotros vamos a decir que nos parece que tenemos menor cantidad de líquido intravascular. Si nosotros agregamos mayor líquido, vamos a tener el corazón que está inmaduro y no va a poder soportar este cambio de líquido. Otro de los órganos que también está muy aparejado en la maduración y en la composición corporal de los líquidos es la piel, que nosotros sabemos que el niño recién nacido tiene de 2 a 3 capas nada más de piel, entonces esto hace que tenga mayor difusión de líquido por la piel, mayor pérdida, y que sabemos que la capa córnea se va a desarrollar más rápido, pero aproximadamente a la semana 2 o 3. Los niños que la madre tuvo corticoterapia, la piel es un poco más madura, igual que los niños que tuvieron hipoxemia crónica. Y otro de los sistemas que nosotros vamos a ver que se regula bastante
que regula bastante todo lo que sería el comportamiento de fluidos, son las hormonas, el sistema hormonal. Sabemos que los niños tienen una capacidad, o sea, tiene la hormona antidiurética elevada, entonces va a tener menor ritmo diurético, y otras hormonas que están también elevadas o algunas patologías también van a aumentar la hormona antidiurética, y eso va a generar que el niño no tenga, una buena eliminación de líquidos a nivel renal. Después vamos a tener que la hormona aldosterona va a tener una función mucho más lenta, o sea, se va a secretar mucho más lento, entonces va a haber mayor, no va a tener una buena regularización del sodio, entonces tenemos que tener en cuenta eso también en el momento de darle sodio en los primeros días de vida, y no aportarle mucho más allá de lo que el niño pueda regularizar. Y además que uno de los sistemas más importantes, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tampoco funciona 100% equilibrado, entonces en algunos momentos el niño va a tener en los niños prematuros van a tener alguna fase mucho más alargada por poliuria y mucha más excreción también de sodio. Todos estos mecanismos de regulación hay que tener en cuenta, tenemos que saber que son inmaduros, que su equilibrio no va a estar tan compensado para este equilibrio electrolítico, y tampoco va a poder estar en condiciones para enfrentar alguna sobrecarga de volumen extra, entonces es de suma importancia poder todo esto tenerlo en cuenta en el momento de nosotros hacer el balance. Y tenemos que tener un balance diario y saber cuál es la cantidad de líquido que el niño tiene que tener. Bueno, yo. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión de los líquidos, o sea, cómo vamos a pensar los líquidos que le tenemos que administrar al recién nacido, y lamentablemente no hay una fórmula o un algoritmo a seguir, ¿sí? Y va a ser totalmente individualizado, o sea, va a depender de qué paciente estemos hablando, de qué edad gestacional tenga, cuántos días de vida, o sea, qué edad postnatal, qué patología tenga de base, si tiene una enfermedad de ventana hialina, un ductus, una patología abdominal. Así que bueno, va a ser totalmente individualizado, no hay ni una receta. Al ser individualizado también tenemos que tener en cuenta un montón de aspectos que vamos a ir hablando parte por parte, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta también los antecedentes prenatales, ¿sí? Una madre, por ejemplo, que en su parto le pasaron bolos muy grandes de líquidos, o que requirió oxitocina, puede hacer que se altere el sodio, digamos, del recién nacido. Una madre que requirió furosemida o algún tratamiento con IECA, con aminoglucósidos, también pueden afectar todas estas medicaciones la función renal del recién nacido. Si nos avisan que el paciente tiene antecedente prenatal de asfixia o de oligoamnios, también podemos pensar en que ese riñón puede haber sufrido, y tenemos que estar atentos a cómo funciona ese riñón una vez que nazca, ¿sí? Siempre vamos a... Ay, escucho como retorno. Lo que yo digo se escucha, me parece. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta todos los aspectos del recién nacido. Entre ellos vamos a hablar ahora del peso, de los ingresos, de los egresos, del ritmo diurético, y de la relación de egresos-ingresos, que vamos a ir hablando paso por paso. El balance hídrico, esto ya más o menos lo dijo Vale, pero tiene fases, ¿sí? Por un lado sabemos que los primeros días de vida son una etapa catabólica para el recién nacido. El recién nacido, en los primeros días de vida, necesita muy poca agua para poder crecer. El poco agua que va a requerir va a ser para las pérdidas insensibles, que ahora vamos a hablar de qué son, para generar lo que es el volumen extracelular, el intracelular, y mantener las concentraciones iónicas estables, digamos. Pero va a ser muy poca la cantidad que va a requerir en los primeros días de vida por el catabolismo. Y en lo que es el balance hídrico tenemos tres fases, que van a ser la no diurética, la diurética, y ya después por último la homeostasis, donde en la no diurética
que son los primeros 2 días de vida por lo general, puede durar un poco más, un poco menos, el recién nacido orina muy poco, tiene un volumen urinario bajo de hasta 1 mililitro por kilo por día, que es normal, donde hay un balance negativo de agua y de sodio, pero no tanto como ya en la fase diurética o natriurética, que se puede empezar desde el primer día hasta el 5.º día, donde ya ahí sí empieza a haber ya una gran pérdida de agua y de sodio, las dos cosas. Acá hay que estar atentos a que no empiece a perder, o sea, que empiece a haber más balance negativo de agua que de sodio, ¿sí? Porque ahí se va a empezar a producir lo que es el riesgo de hipernatremia. Hay que estar atentos a eso. Y después tenemos la fase, después de los 3 a 7 días de vida, depende del recién nacido y la patología que tenga, que es cuando ya se empieza a ir un equilibrio de lo que es el balance de agua y sodio. Entonces, bien, ahí todavía no. Lo que hay que estar atentos, además que no lo dije antes, que el recién nacido, para darnos cuenta que está deshidratado o no, no podemos utilizar los signos que usamos en pediatría, como el signo del pliegue, la fontanela, las mucosas, sino que vamos a chequear otros signos que son más sensibles, como son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que se puede poner taquicárdico, hipotenso, puede haber bajar el ritmo diurético y también podemos encontrar acidosis metabólica, ¿sí? Ahora sí pasa, vale. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber, conocer, es el peso del paciente, ¿sí? Lo ideal, sabemos que son pacientes muy chicos, los prematuros, es muy importante saber si baja 5, 10 o 20 gramos, así que tenemos que tratar de ser lo más específicos posible. Incluso en los prematuros extremos, a veces se requiere que estemos pesándolos de forma más seguida, cada 8 o 12 horas, no cada 24 como hacemos normalmente, así que deberíamos seguir de cerca el peso del recién nacido. Tenemos algunas incubadoras con la balanza incorporada, eso es mucho mejor, ¿no? Bueno, después tenemos que poder estimar cuánto es el porcentaje de peso que va a bajar nuestro paciente. Sabemos que el paciente nace edematizado y que va a tener entonces un peso seco. A veces, según la bibliografía, podemos encontrar distintas cosas, pero lo que se dice es que podríamos utilizar un 90% del peso seco o el peso del segundo día de vida para realizar lo que son los cálculos hídricos de los primeros días. Lo importante es poder saber cuánto esperamos que baje este paciente, cuál es el peso que deseamos, al que esperamos llegar, ¿sí? Como dijo Vale, no más del 10-15%, y ver en qué peso estamos realmente, ¿sí? Sabemos también que el peso, siempre usamos el peso real, el peso de la balanza de ese día, pero el peso seco, por ejemplo, pero con el peso de ese día vamos a calcular los antibióticos porque cambia la superficie de distribución, así que cuando es antibiótico medicación usamos el peso real de ese mismo día, no usamos peso seco. Está dematizado, también tenemos que ponerle más. Bien. La próxima. Bueno, ahí está. Bueno, es que no se me pasaba, perdón. No pasa nada. Los ingresos, saber qué es lo que le va a ingresar al paciente, hay que registrar todo, ¿sí? Registrar soluciones endovenosas, ¿sí? Sueros, nutriciones parenterales. También ahí incluiríamos lo que es lo que se utiliza para lavar los catéteres, ¿sí? Usamos heparina diluida nosotros, así que eso también habría que contabilizarlo. Cristaloides, ¿sí? Solución fisiológica, bicarbonato, sangre, hemoderivados, y acá entran, o sea, el resto de los coloides como albúmina, plasma. Todo eso son ingresos, son cosas que ingresan al torrente sanguíneo del recién nacido, pero para lo que es el cálculo de las necesidades basales, de qué es lo que se necesita, no hay que contar los coloides, ¿sí? No hay que contar las transfusiones de glóbulos rojos, el plasma ni la albúmina. El resto sí se tendría que contabilizar todo para hacer el cálculo. Bien. También ahí faltó todo lo que le indicamos bioral, ¿sí? Si toma leche humana, fórmula, eso tendría que estar también contabilizado en los ingresos. Egresos. Bueno, el egreso más importante en el recién nacido es la diuresis. También otro egreso importante, pero que es
insignificante por ahí para lo que es los cálculos son el agua que pierde por deposiciones, que es muy baja, es de 5 a 10 mililitros por kilo por día, por eso no lo usamos en las cuentas, no lo diferenciamos en las cuentas. Y después, entonces, cuando hablamos de egresos, por lo general hablamos de diuresis, a no ser que el paciente tenga pérdidas concurrentes o pérdidas extraordinarias, como van a ser los débitos por sondas orogástricas, por ejemplo, en pacientes que están en ayuno, operados, diarrea, un paciente que está con diarrea, eso también, bueno, es un egreso a contabilizar, si está con vómitos, si tiene sangrado, ya sea una hemorragia pulmonar o un sangrado tras una cirugía. El exceso de toma de muestras, sabemos que no contamos con micrométodos, así que sacamos volúmenes muy grandes para lo que es la volemia de un prematuro. Sacar 1 mililitro por muestra es un montón. La evaporación por vísceras expuestas, por ejemplo, en pacientes con gastrosquisis, con onfalocele, y los débitos por drenaje, como si fuera un tubo de aislamiento pleural, por ejemplo. Todo eso son egresos. La siguiente. Bien. Entonces dijimos que el egreso más importante en el recién nacido es la diuresis, ¿sí? El ritmo diurético, o sea, conocemos que el valor normal es de 1 a 3 mililitros por kilo por hora, puede ser de 1 a 4, depende de la bibliografía, pero claramente estamos hablando de oligoanuria en un paciente que orina menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, y de poliuria, ahí me equivoqué, va aún más de 4,5 mililitros por kilo por hora. ¿Sigue? Bien, entonces, tenemos condiciones en las que el paciente puede estar orinando poco o orinando mucho. En las condiciones que está orinando poco, lo más frecuente es que sea de causa prerrenal, ¿sí? Tenemos prerrenal y renal. Dentro de lo prerrenal, tenemos que acordarnos que el recién nacido tiene la fase no diurética en los primeros 2 días de vida, por lo general, así que podemos estar entonces en ese momento y que por eso esté orinando poco, ¿sí? En la fase no diurética. Si el paciente tiene un síndrome de estrés respiratorio, también puede estar con oliguria en las primeras horas, en la fase aguda, digamos. Si está con un ductus abierto o recibiendo tratamiento con inometacina, también podría llegar a ser otra cosa. Como también tener en cuenta el respirador, el mal uso del respirador o del CPAP con un PEP muy alto que disminuya el retorno venoso, eso también puede hacer que tengamos menos diuresis, o que tenga un tercer espacio. Y por último, renal, la insuficiencia renal, ¿sí? Pasa a la próxima. También podemos ayudarnos, bueno, del sodio sérico y el sodio urinario. Y siempre y cuando no estemos usando diuréticos, porque el uso de diuréticos nos va a alterar todo y nos va a ser más difícil conocer la causa. También podemos tener volúmenes urinarios altos. Recién hablamos de cuando orina poco, ahora de cuando orina mucho, más de 4,5 mililitros por kilo. Y también tenemos causas prerrenales y causas renales. Las causas renales, vamos a tener la insuficiencia renal cuando está en la fase poliúrica, y también porque el riñón del prematuro es inmaduro, que ahora vamos a hablar de eso. Y en la prerrenal, la causa prerrenal en la fase diurética, digamos, normal del recién nacido, porque esté con sobrecarga hídrica previa, o sea, lo habíamos hidratado de más, habíamos calculado mal los líquidos, le pasamos líquido extra, porque esté resolviendo algún tercer espacio, cuando finalmente empiezan a mejorar, empiezan a orinar más, a orinar todo ese líquido que tenían ahí. Cuando les administramos líquidos hipotónicos, el uso de diuréticos y diáresis. Los líquidos hipotónicos, lo que producen en el recién nacido, que tiene un riñón inmaduro, es que o sea, eso se va a producir cuando empezamos a dar volúmenes altos de líquidos con una concentración baja de sodio. El riñón, la médula del riñón, lo que va a censar es que este paciente tiene una sobrecarga de volumen, ¿sí? Está reteniendo agua, entonces como es inmaduro, va a hacer que el riñón fuerce la diuresis, va a orinar más, porque piensa que está con sobrecarga de volumen, no porque nosotros nos estamos equivocando, y va a orinar más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que es un chico que baja de peso, que orina un montón, a 6 mililitros por kilo, que le ponemos más líquido, nos está deshidratando, y el riñón va a orinar al día siguiente a 8 mililitros por kilo hora. Entonces, eso es súper importante en el prematuro. A veces pasa también que en ese paciente que tiene líquidos hipotónicos, en realidad la solución no sería dar más líquidos, sino dar más sodio hasta que el paciente regule su diuresis y ahí volver a valores normales.
sin importar los equivalentes de sodio que le estemos dando, ¿sí? Darle de más, porque el riñón si no, no lo va a censar bien. La siguiente. Bueno, y pérdidas de agua, que sabemos que las pérdidas de agua pueden ser sensibles e insensibles. Las sensibles son las que podemos dosar, las que podemos medir, que van a ser las que ya hablamos, la orina, las deposiciones, las pérdidas concurrentes, y después tenemos las insensibles, que son las pérdidas que no podemos medir por ningún método específico, y que son las que se pierden por la respiración, por la evaporación, por la sudoración y por la perspiración, ¿sí? Las pérdidas insensibles, la mayoría se producen por la piel. El 70% de las pérdidas insensibles de agua son por piel. Y el 30% restante por el aparato respiratorio. Y acá lo más importante es que esto es inversamente proporcional a la edad gestacional. Cuanto menor edad gestacional, mayor pérdida de agua, y cuanto mayor edad gestacional, menos pérdida de agua. ¿Por qué más por piel? Porque en la piel, bueno, ya lo dijo Valeria, pero no tenemos el estrato córneo, no tenemos tanto panículo adiposo, entonces esto aumenta las pérdidas. Además, saber que, por ejemplo, si el paciente está en servocuna, por ejemplo, va a perder 30-50% veces más agua que si está en incubadora. Si está taquipneico, esto va a aumentar las pérdidas por el aparato respiratorio. Y si el paciente no recibió corticoides perinatales, también va a tener más pérdidas insensibles. Siguiente. Bien, ¿cómo calculamos las pérdidas insensibles? Con la fórmula que ya conocemos: ingresos menos egresos, más menos la diferencia del peso que hubo de un pesaje al otro. Si bajó de peso, se va a subir, se va a sumar; si subió de peso, se va a restar. Y el valor normal de las pérdidas de agua es que pierda entre 0 y 150 mililitros por kilo por día, no más de eso. Si este cuenta nos da negativo, eso es porque ganó agua, ¿sí? Tuvo una ganancia insensible de agua. La siguiente. Bien, entonces, como estábamos diciendo, las pérdidas insensibles de agua se van a producir porque tenemos menor desarrollo de la piel. Hay mayor permeabilidad de la piel, encima el recién nacido tiene mayor superficie corporal, la sangre tiene un mayor flujo sanguíneo, la piel tiene un mayor flujo sanguíneo. Son pacientes que tienen mayor riesgo de tener alguna lesión cutánea, y todo lo que sea una escoriación, una pérdida de la continuidad de la piel, hace que aumenten las PIA en relación también a la extensión de la lesión que pueda llegar a tener. Ciertas terapéuticas, como la servocuna que decía recién, o también antes el uso de la luz del spot, también aumentaba las PIA. La temperatura ambiente superior a la termoneutralidad, como por ejemplo una incubadora que se dispara y sube mucho la temperatura de la incubadora, eso puede aumentar las pérdidas insensibles del paciente. Si tiene alguna patología que le produce taquipnea o hipertermia, también va a haber mayor pérdida. Y si tiene defectos de la piel, grandes como dije recién, de la gastrosquisis, el encefalocele. La próxima. Bien. ¿Por qué es importante controlar las pérdidas insensibles? Si nosotros controlamos las pérdidas insensibles, si tenemos un paciente que tiene entre 0 y 150 mililitros por kilo por día, vamos a lograr que tenga un menor descenso de peso, o sea, no va a llegar a bajar abruptamente de peso, va a recuperar antes el peso del nacimiento, va a haber menos frecuencia de hipernatremia, va a requerir menos líquidos para tener un sodio normal, digamos. Y no se vio que con todas estas medidas, que ahora vamos a hablar de cuáles son las medidas para disminuir las pérdidas insensibles, no habría mayor evidencia de infección sistémica ni local, ¿sí? Así que son todo a favor para controlar las vías, ¿sí? Y lo otro, recordar que cada vez que perdemos agua, por cada mililitro de agua que se evapora, también perdemos calorías, así que va a ser un chico que crezca menos. Bien. ¿Cómo podemos disminuir las pérdidas insensibles? Entonces, bueno, incubadora de doble pared nosotros tenemos, por suerte, así que incubadora de doble pared, microclima con humedad, cobertura plástica, que está descrito, nosotros no lo usamos, pero está descrito que disminuye las pérdidas insensibles entre un 30 y 50%,
Y después oxígeno, ya sea por respirador o no, que siempre vaya humidificado y calentado. Todo lo que está alto flujo, sí o sí. Bien. Necesidades basales. Entonces, decíamos que las necesidades basales, o sea, el requerimiento hídrico mínimo va a ser el que nos ayude a cubrir pérdidas insensibles, diuresis y deposición. Las necesidades basales son los mililitros que yo le tengo que aportar a un recién nacido si quiero que mantenga el mismo peso que en el día de ayer. ¿Sí? Esto va a depender, como dice la fórmula, de las pérdidas insensibles más la diuresis. ¿Sí? Necesidades basales es pérdidas insensibles más diuresis. Pérdidas más egresos, pero en egresos contabilizamos diuresis. ¿Sí? Esto se va a cumplir, o sea, el paciente va a mantener el peso si no cambia su volumen urinario ni sus pérdidas insensibles. Si su riñón de repente, que estaba en la etapa no diurética, entra en la natriurética, va a empezar a orinar más y esto no se va a respetar y va a bajar más peso del que teníamos calculado. ¿Sí? Así que bueno, son los mililitros que tenemos que aportarle para mantener el mismo peso. Si nosotros queremos que baje, deberíamos aportarle menos que esa cantidad, y si queremos que suba, deberíamos aportarle lo mismo o más, dependiendo de en qué etapa también se encuentra el recién nacido. Y que no le pase nada ese día con no sé, las corrientes de aire, por ejemplo. Bien, y otra de las cosas que hay que evaluar en cada paciente es la relación que tenemos entre los egresos y los ingresos. Que básicamente es eso. Siempre se cree que el bebé orina el 55% de lo que le ingresa, por eso la relación normal debería ir de 0,5 a 0,8 o 0,5 a 1 según la bibliografía, y podemos tener una relación baja o una relación alta. Cuando nos da menos de 0,3, 0,2, estamos hablando de una relación de egresos-ingresos baja, donde las causas pueden llegar a ser insuficiencia renal, pérdidas insensibles altas, enfermedad de membrana hialina, déficit hídrico previo. ¿Sí? Y podemos tener una relación alta, ¿sí? Que es más de 1 con 2, ¿sí? Donde tiene más egresos que ingresos, donde estamos en una fase diurética, una sobrecarga hídrica previa, entonces el chico empieza a orinar todo ese líquido, o cuando tiene líquidos hipotónicos. ¿Sí? Acá hay más egresos que ingresos, y en la relación baja hay más ingresos que egresos. Bien. Entonces, desde que empezó el Ateneo venimos diciendo que hay ventajas con el balance negativo. Y está demostrado en que mejora la incidencia de un montón de patologías y de mortalidad. ¿Sí? Mantener un balance positivo está asociado a NEC, a ductus, a muerte, displasia broncopulmonar y hemorragia intracerebral. Entonces, está demostrado, la evidencia lo que demuestra es que en cada 12, 20 recién nacidos en los que nosotros mantenemos un balance negativo, podemos prevenir o eliminar un caso de enteritis. Y mucho mejor de ductus. El número necesario a tratar es de 5 o 7, es decir, tenemos que tratar a 5 o 7 chicos con balance negativo para evitar un ductus. Para el NNT de muerte, de mortalidad, es de 16, así que también es un buen número. Y después displasia broncopulmonar y hemorragia no fueron significativos metodológicamente porque tienen un intervalo de confianza muy amplio, pero igualmente la evidencia estaría demostrando que sí, si bien no termina de ser estadísticamente significativo, sí parecería que tiene beneficios con displasia y hemorragia. Así que por todo esto es que nosotros defendemos tanto el balance negativo. Y por último, tenemos que pensar cómo vamos a empezar a aportarle líquido a un paciente cuando ingresa a la NEO. ¿Sí? Primero, lo que siempre vamos a elegir es un volumen de agua que le vamos a dar que no provoque exceso de agua. Y lamentablemente no hay un valor que vos digas, empiezo con 80, mañana subo a 20, pasado subo a 100. Entonces, el valor puede variar, ¿sí? Depende del recién nacido, de la patología, de si está en incubadora con microclima. Puede ir desde 45 mililitros por kilo por día hasta 80-90, ¿sí? Lo que sí siempre tenemos que hacer es un aporte de glucosa. Siempre hay que poner un flujo de por lo menos 4 a 7 miligramos por kilo minuto. Después, lo otro que hay que tener en cuenta es que
no se pone sodio y potasio de inicio, porque hay en la fase no diurética hay riesgo de hipernatremia e hiperpotasemia, que por lo general resuelve al segundo o cuarto día, o cuando la diuresis está bien establecida, o la otra situación en la cual tendríamos que empezar a aportar sodio, por ejemplo, es cuando el sodio es menos de 135, ¿sí? Por esto que decíamos hoy, de los líquidos hipotónicos. Siempre buscar la restricción, el balance negativo, y no aumentar los líquidos de rutina. O sea, no aumentar los líquidos de rutina, no decir, bueno, hoy ya tiene 4 días, le voy a poner 100, porque 120 porque ya es muy poco. No, eso depende siempre del cálculo que le hayamos hecho ese día con las necesidades basales. Bien. ¿Cuándo vamos a subir el aporte? Entonces, nosotros pusimos un aporte inicial, ¿cuándo lo vamos a subir? Bueno, cuando vemos que el sodio va en aumento y ya se está acercando al 150, ¿sí? A 147, 150, ya eso es indicación de suduros líquidos. Cuando hay un descenso corporal cercano al 15%, que sabemos que es el límite de que podría bajar el prematuro, o cuando baja más de 3-4% del peso del nacimiento diario, cuando el paciente ya está con diuresis positiva, digamos, y tiene clínica de deshidratación, o sea, la diuresis ya se estableció y tiene clínica de deshidratación. Según el balance, obviamente, en estas situaciones lo vamos a aumentar, pero va a depender cuánto lo aumentemos, va a ser según el balance las cuentas que hayamos hecho. Y cuando tiene un flujo urinario escaso, una orina concentrada, por ejemplo, siempre que hayamos descartado otras patologías que pueden estar produciendo esto, como el ductus, la hialina en una fase aguda, insuficiencia cardíaca, algún fallo de bomba, hipotensión arterial, CIJAD o un tercer espacio. Ahí también podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio, que cuando el paciente empieza a orinar, hay una mejoría también de la clínica, de la patología. Bien, ¿cuándo vamos a restringir entonces? Cuando no bajó de peso o incluso aumentó en los primeros 3 días de vida, ahí hay que restringir porque ese chico tiene que bajar de peso. Cuando está edematizado y los parámetros hemodinámicos están normales, es decir, creemos que está normohidratado, entonces podríamos restringir el aporte. O sea, que tiene un buen intravascular. Cuando el sodio sérico empieza a bajar y se nos va para el otro lado, ¿sí? A 132 miliequivalentes, menos de eso, 130, ahí ya estamos creyendo que está diluido ese sodio y por eso tendríamos que restringir. Y cuando el volumen urinario ya está mayor a 4,5 mililitros por kilo por hora. Por esto mismo de los líquidos hipotónicos, que nosotros vamos a empezar a subir el volumen porque creemos que está orinando un montón y que se nos va a deshidratar, y no sería justamente así porque vamos a empeorar ese aumento de la diuresis. Bueno, y ahora vamos a mencionar situaciones especiales que generan cambios de composición corporal de líquido, los cuales vamos a tener que tener en cuenta para individualizar al paciente y aportarle los líquidos que requiere, digamos, según su necesidad, ¿sí? Su contexto, su patología, por ejemplo, que está presentando. Vamos a empezar por el alto peso para edad gestacional. Estos son grupos heterogéneos de pacientes que presentan antecedentes puntuales, como por ejemplo ser hijo de madre diabética, u obesa, o simplemente tener predisposición genética a un crecimiento fetal aumentado. Y la verdad es que lo que estuvimos buscando es que los datos sobre la composición de agua corporal en los recién nacidos con alto peso para edad gestacional son escasos, pero sí hay estudios en los cuales se estima indirectamente un porcentaje de agua corporal total, y estos son siempre en comparación con recién nacidos de peso adecuado para edad gestacional, y lo que se ve es que los altos pesos tienen mayor contenido de grasa corporal total y minerales, pero un menor contenido en cuanto a porcentaje de agua corporal total. Entonces, estas son condiciones que debemos conocer para cuando estamos enfrente de un paciente con estas características por una internación X, saber qué aporte de líquido tenemos que individualmente darle a este niño. En contraposición, los bajos pesos para edad gestacional o los retrasos de crecimiento intrauterino
También son un grupo heterogéneo de pacientes que tienen distintas condiciones o antecedentes. Por ejemplo, factores maternos, patologías placentarias o factores fetales que hacen que tengan una disminución de la entrega de nutrientes, generando una restricción de crecimiento. Y con respecto a estos, hay estudios que demuestran que el agua corporal total en esta situación está aumentada, y esto es a causa de restricción de sólido corporal. Es decir, que en estos el agua corporal está aumentada y va a reflejar la reducción de depósitos de proteínas, minerales y grasas magras. De vuelta, conocer esta situación del aumento del agua corporal total en estos niños en particular, nos va a hacer aportarle un líquido adecuado a su condición. Por otro lado, los prematuros extremos, que básicamente es lo que más nos interesaría tratar en este Ateneo, si querés pasar, Vale, son niños entonces nacidos de 23 y 29 semanas de edad gestacional, con un peso menor a 1000 gramos, ya lo estuvimos mencionando, pero corre un riesgo particular extra de alteración tanto de fluidos como de electrolitos en el periodo postnatal inmediato, por toda la inmadurez que acarrean, y dentro de este grupo hay un sector de ellos que por haber recibido prenatal mediante la madre dosis de corticoides, tienen menos probabilidad de tener un montón de alteraciones. Y esto es por que los corticoides mejoran la maduración de la epidermis, la maduración renal, la maduración de la vasculatura, lo que resulta en un aumento de la producción de orina y de la fracción de excreción de sodio. Al margen de esto, y ya lo estuvimos mencionando, pero los controles de estos niños, de este grupo de niños en particular, tiene que ser estricto y cada 6-12 horas. Del peso, del sodio, de la diuresis, y sobre todo de las pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque todo el resto de la inmadurez de estos niños no lo podemos controlar o certificar, digamos, pero las pérdidas insensibles nos van a dar un montón de información para saber cuánto líquido le tenemos que aportar y cuánto, por ejemplo, sodio le tenemos que aportar. Hay estudios en los que los neonatos con este grupo inmaduro, en incubadoras con doble vidrio y humedad entre el 50 y el 80%, requirieron significativamente menos agua y menos controles de sodio por presentar valores normales, y esto generaría menos extracciones también. Si hablamos en rangos generales, los líquidos que deben ser aportados a estos niños es un aporte parenteral que debe iniciar con un dextrosado al 10%, con un aporte de proteínas entre 2,5 y 3,5 gramos kilo, el calcio de mantenimiento y el sodio, potasio adecuado a la necesidad, como dijo Flor. La integridad de la piel va mejorando durante el segundo o tercer día de vida, y esto lo que genera es la concentración de sodio empieza a disminuir y permite una contracción del volumen extracelular, y así minimiza, por un lado, la sobrecarga de agua libre, y con esto disminuye el riesgo para el daño del neurodesarrollo, el riesgo de padecer un edema de pulmón y así empeorar las enfermedades pulmonares crónicas. Y además, volviendo al sodio, que me quedé pensando, no debe aportarse durante los primeros días de vida, como ya mencionamos, sodio para mejorar esa pérdida de peso que queremos lograr. Pero tenemos que tener en cuenta que el balance positivo de sodio es un requerimiento para un adecuado crecimiento. Por lo tanto, no se debe aportar sodio siempre y cuando el sodio sea normal, ¿sí? Si nosotros tenemos un déficit de sodio, aunque sean las primeras horas de vida, debemos aportarle sodio. Esta es una de las tantas tablas que encontramos en la bibliografía
acerca de la necesidad o los requerimientos en un prematuro extremo de agua, sodio y todo esto que venimos charlando. Fíjense que el sodio en ningún momento baja de 140, el valor considerado normal, y por otro lado, en todas las tablas coinciden que en las primeras 24 horas el aporte tiene que ser entre 60 y 70 mililitros kilo. Pero después, si querés pasar, ¿vale? En los próximos horas o días, lo que necesitamos es individualizar al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un montón de información que nos van a dar datos importantes para manejar los líquidos individuales de cada paciente. Y estos son las PIAs, que ya lo vimos, pero como para repasar, los ingresos menos los egresos, más o menos la pérdida o ganancia de peso. Esta información nos va a servir para sumarle las diuresis, dividirlo por el peso y obtener las necesidades basales, que a esto le llamamos individualizar, ¿no? Cada recién nacido prematuro va a tener condiciones particulares que van a generar un requerimiento de más o menos líquido. Por otro lado, otra condición especial es aquel niño nacido luego de una asfixia perinatal. Estos nenes tienen muchas condiciones como para no poder regular, como lo hacen normalmente, sus líquidos. Estamos hablando de un nene en un contexto de asfixia que tiene un fallo multiorgánico, y entre esos una necrosis tubular aguda con una oliguria severa, o una afectación o una lesión en el sistema nervioso central, que puede llegar a producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y esto generar retención de líquidos, no orinar, y como consecuencia de esa retención de líquidos una hiponatremia dilucional. Y además de esto, no nos olvidemos que si nosotros sobrecargamos de líquido a este organismo, que a su vez va a tener una bomba, o sea, un miocardio probablemente afectado por esa hipoxia, vamos a agravar el cuadro, ¿sí? En vez de ayudarlo a deshacerse de esos líquidos. Por otro lado, la taquipnea transitoria, que como ya sabemos es un cuadro que se da en los recién nacidos de término o pretérmino tardío, donde sufren un retraso en la eliminación de los líquidos pulmonares en un periodo neonatal inmediato, que no supera generalmente las 96 horas de vida, que cursa con dificultad respiratoria y requerimiento de oxígeno. El manejo de los fluidos en estos pacientes afecta básicamente la duración de la patología, de la enfermedad. Hay estudios en los que se comparan grupos de niños con taquipnea transitoria a los cuales se restringen los líquidos y niños con taquipnea transitoria a los cuales no se restringen los líquidos. Restricción de líquidos habla de el aporte de recién nacido de término de 60 mililitros kilo día y de pretérmino tardío de 40 mililitros kilo día, y en los no restringidos es 80 y 60 respectivamente. Los resultados indican que el grupo de taquipnea transitoria con restricción de líquido tuvo menor tiempo de necesidad de oxígeno, menor tiempo de internación y como consecuencia menores costos a nivel salud de esto, sin un aumento de hipoglucemias u otros efectos no deseados por esta restricción. Así que claramente a un niño que le está costando manejar los líquidos, restringirlo le va a favorecer para resolver este cuadro. Por otro lado, la displasia broncopulmonar, hay muchos factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de esta patología, pero a mayor ingesta de líquido y falta de pérdida de peso adecuada durante los primeros 10 días de vida, que es lo que venimos repitiendo, postnatal, se asocia estrictamente con un mayor riesgo de displasia broncopulmonar, ¿sí? Por lo tanto, el cuidado del manejo de los líquidos y de los electrolitis en este periodo de tiempo es de suma importancia, primero para disminuir la incidencia de esta patología, y segundo, para disminuir la gravedad de esta enfermedad. Por otro lado, la displasia, el ductus, esto
es directa la relación. Cuando hay un exceso de flujos de líquidos, afecta directamente la apertura o la reapertura de un ductus ya resuelto. Básicamente porque aumenta el volumen extracelular y aumenta la persistencia de esta patología, digamos, la persistencia del ductus. A su vez, otra cosa a tener en cuenta es que nosotros realizamos el diagnóstico del ductus, empezamos con un tratamiento, por ejemplo, de indometacina, que sabemos que es una droga que genera vasoconstricción a nivel sistémico, y lo que sucede habitualmente es que un paciente que viene con una diuresis normal desciende la diuresis o pinza esa diuresis, entonces tenemos que tener mucho cuidado con pensar que por aumentar los líquidos en esa situación vamos a mejorar la diuresis, porque vamos a hacer lo contrario. En un paciente tratado, aumentar los líquidos va a significar que fracasemos en ese tratamiento, ¿se entiende? Y por último, un paciente en un contexto quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que la sobrevida de los recién nacidos sometidos a una intervención quirúrgica compleja depende fundamentalmente y en gran parte del cuidado prequirúrgico, o sea, de cómo llegue ese niño a la cirugía. Fundamental es la buena nutrición, más allá del aporte de líquido, ¿sí? Una nutrición parenteral adecuada que supla ese aumento del catabolismo pre, intraoperatorio y postoperatorio, y a su vez acumulamos reservas para que el niño, cuando vuelva de la cirugía, presente, por ejemplo, una mejor cicatrización. Al margen de esto, tenemos un contexto por donde lo miremos desfavorable. Es un niño que, por un lado, va a tener mayor metabolismo, un desequilibrio de líquidos, de electrolitos, un aumento del catabolismo, desequilibrio en las catecolaminas, en la renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina. Y además, no nos olvidemos que estamos hablando de niños inmaduros en cuanto a lo renal, a lo cardiológico, y que por lo general cursan con alguna patología pulmonar. Es decir, que si nosotros no regulamos bien los líquidos, lo único que vamos a hacer es generar edema, o sea, acumulación de líquidos y desequilibrio hidroelectrolítico. Y por otro lado, lo que no está, si querés pasar, ¿vale? Lo que sí no está recomendado son los bolos de fluidos, ¿sí? Ni los bolos de fluidos, que solemos verlo frecuentemente en las cirugías, y tampoco el uso rutinario de furosemida o albúmina. Rutinario. Estos fármacos tienen indicaciones puntuales, ¿sí? Que hay que usarlas obviamente siempre que esté indicado. Y por último, lo que concluimos es que el mantenimiento de fluidos y electrolitos es esencial para obtener resultados óptimos en los prematuros, que el reconocimiento y la comprensión de la fisiología, de los factores individuales y del ambiente que influyen en el agua y las necesidades de electrolitos son vitales para aquellos que brindan, o sea, para nosotros, para que brindamos la atención de estos recién nacidos. Cualquier enfoque racional a la terapia de fluidos y electrolitos debe permitir el cuidado individualizado, como venimos repitiendo, teniendo en cuenta la edad gestacional del nacimiento de estos niños y los cambios post-nacimiento. Y que la investigación y la reevaluación continua de la ingesta de líquido y sodio en particular están recomendadas actualmente, son necesarias para mejorar los resultados a largo plazo en estos neonatos prematuros. Hay tres cosas que venimos remarcando y me gustaría volver a remarcar, que es que necesitamos, si querés pasar, ¿vale? El manejo individualizado, por un lado, de cada recién nacido, pretérmino, que necesitamos un balance negativo en estos primeros días de vida y obviamente un descenso de peso acorde a cada niño. Muchas gracias. Y